Muy buenas a todos. Hoy en el presente video les voy a explicar eh, cómo hacer el ajedrez en modo gráfico en Doctor Racket. Listo. Primero que todo, eh, para hacer el ajedrez en modo gráfico necesitaremos el modo texto, que es como lo que va detrás, o sea, lo que el programador hace. El modo gráfico es más que todo lo que ve el usuario. Entonces, para empezar, primero tenemos que definir dos cosas. Que es un vector y que es una matriz. Entonces, un vector es un arreglo unidimensional de longitud fija con la posibilidad de actualizaciones. Cuando se refiere a actualizaciones son a los stocks o a las ranuras que usted quiere del vector. Es decir, tiene una longitud fija en cuanto a cuántos datos quiere almacenar. Entonces, y esos datos se pueden ir cambiando con unas funciones que tiene el lenguaje. Estos espacios empiezan desde cero, es decir, cuando usted va a crear un vector, es este, ay, cuando usted va a crear un vector, la primera posición que podría ser esta, que es esta, es cero, no es uno, sino esta posición sería un cero, la siguiente sería ahí sí, ya uno y así. Entonces, esto es lo que es un vector y es lo que vamos a utilizar y lo que nos va a ayudar a hacer la matriz, que es lo que nos va a ayudar a hacer el ajedrez. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar un vector y no, por ejemplo, un string, que con un string se podría hacer? Y es que un string tocaría, sería muchísimo más complicado porque tocaría hacer las 64 ubicaciones en un solo string. A ver si me explico. Como si tuviéramos acá uno 2 3 4 no, 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 hasta 64, por ejemplo. Hasta 64. ¿Por qué? Porque si no sería varios strings que sería pues difícilmente manejable a diferencia de tener solamente un string grande que tuviera como por decir así todas las ubicaciones de cada casilla del ajedrez. O sea, la posición uno es pues la uno, la 2, la 3, la 4, la 8 baja 16, baja imaginariamente porque realmente está en una sola línea. En cambio, el vector pues, nos permite que cada número tenga su propia casilla como si fuera el ajedrez. Y con la matriz permite también imaginarnos más fácilmente las filas. Y vamos a ver esto más tarde pues, cuando explique lo de la matriz. Aparte, un string, si vamos a utilizar el ajedrez utilizando números, que a mi parecer es muchísimo más fácil que utilizando pues abreviaciones como TDB, que es Torre de Blancas. Entonces, con el string no se podría juntar tanto letras como números. O sea, es decir, un número, si lo que escribe en un string, pues automáticamente se vuelve en un carácter. Es decir, no se puede jugar con él como si fuera igual a otro número, porque no es un número, sino es un string. A diferencia del vector, que esto sí lo coge como un número y esto lo coge como un carácter. Entonces eso es como también una gran importancia. Aparte de que, como les digo, puede contener, o sea, son varias ranuras. Entonces, ya que sabemos que es un vector, vamos a ver qué es una matriz. Una matriz es un arreglo bidimensional que es decir, está formado por dos vectores, ya que un vector es unidimensional. Y aquí lo podemos ver más claramente en esta imagen. Los arreglos de una dimensión se les llama vector o lista, que sería que sería el vector, la posición 1, o sea, la A es el vector, y esta es la posición 1, 2, 3, y estos son los arreglos de dos dimensiones, que se conoce como la matriz, que acá sería como si estuviéramos en un plano cartesiano, donde la primera equivaldría a X y la segunda a Y. Bueno, no, en este caso sería al revés. La primera equivaldría a Y y la X equivaldría a la segunda. ¿Por qué? Porque mire que aquí el lado izquierdo es el que va aumentando dependiendo de la fila, que es como se movería en Y.
y el segundo va aumentando en X. O sea, la columna 1, 2, 3, acá baja otra vez la columna 1, pero ya otra fila, porque ya bajó. Es un arreglo bidimensional. Véalo como un plano cartesiano. Esto es como una recta numérica, el del arreglo de un vector, y eso sería como un plano cartesiano. Y sería como un plano cartesiano que tiene pues dos valores. Entonces, volviendo acá, ¿en qué nos sirve esto? Que si usted ve una matriz como filas y columnas, es decir, si la asocia como filas y columnas, se tendría que habría un vector, porque un vector, aparte de poder almacenar num y eso, puede almacenar otros datos, como por ejemplo otro vector. Entonces vamos a crear ya la matriz, que va a ser como el tablero, de un vector que almacena a 8 vectores. Y estos 8 vectores significan las filas, que a su vez cada una almacena 8 stocks o 8 casillas que almacenan las posiciones o por decir así las cuadrículas del ajedrez. Es decir, aquí yo creo esto. Yo creo esto. La matriz con un vector con 8 vectores, que cada vector tiene 8 posiciones. Esto representaría las 8 filas y las 8 columnas para un total de 64. Y así es como se crearía la matriz. Entonces, de 1 a 16 sería unas fichas y de 17 a 32 serían otras fichas. ¿Por qué los espacios en 0? Porque son espacios pues, vacíos, son los espacios donde usted más adelante, cuando vamos a ver la explicación de los movimientos, nos va a ayudar a decir si hay una ficha entre medio, porque entonces si no es 0 es porque hay una ficha de qué ficha es enemiga o aliada, entonces que si la puede comer o no, bueno, cosas así. Entonces así es como crearía nuestra primera matriz de otras dos que vamos a hacer, que las otras dos serían para los jaques, pero es más adelante. Entonces con esto es que empezaríamos a hacer pues la cosa de las matrices. Ahora, como vamos a hacer un código y es muy largo, lo ideal sería crear como una función que nos ayude a imprimir el ajedrez para que se viera pues como si fuese así, como para que uno lo vea. Ahí ya ustedes lo ven, esto es la matriz, pero pues se ve como si fuera un tablero de ajedrez. Entonces, ¿cómo se logra esto? Primero lo que tenemos que hacer es esto, aumentar esta columna más que todo para ver la estética, ¿no? Pues porque mire que acá el vector está de 1, pero este 1 es como un char donde dice que es la fila 1, la columna 2, y aparte sirve mucho para el usuario, como no conoce el programa, no sabe que el vector empieza desde 0. Entonces cada vez que va a meter, por ejemplo, la fila, bueno, la columna, él metería 1 y realmente 1 en este momento, acá, 1 sería 10, no el 9 que le está pensando que es, porque pues si uno comienza a contar 1, 2, 3. Entonces sería como más sencillo meterle otro acá. También sería más sencillo meterle otro arriba, pero bueno, ustedes verán si hacen esto de la estética, porque realmente luego simplemente es restarle -1 a lo que él dice. O sea, si él dice 1 es porque es -1 la 0, y así. Pero bueno, yo lo hice de este modo. Entonces, ya que tenemos esta matriz organizada ya con estos elementos, vamos a hacer la función imprimir. Entonces, esta función imprimir tiene lo siguiente. Tiene fila, columna, bandera y ubicación. El de bandera es muy simple, la explicación es simplemente que es una cosa que va a pasar solamente una vez en esta función, que es que va a imprimir la fila y columna como fueron ahorita, o sea, la parte de arriba y los guioncitos estos guioncitos. Solamente lo va a hacer una vez. Entonces, por ejemplo, aquí cuando vuelve a llamar la función para hacer la recursión, ya va con +1, entonces ya no va a volver a pasar por aquí, al menos de que usted la vuelva a llamar con estos valores, con 0, 0, 0. Listo. Ahora, fila y columna, porque es 0, 0, pues porque vamos a empezar en la fila 0, que sería en este vector, en la columna 0, que sería este. Ahí que comience a buscar. Pues ahí sería la posición inicial, por así decirlo. Y ubicación, pues su nombre lo indica, aquí la defino
para no tener definiciones afuera, simplemente la dije como 0, pero acá adentro la defino, que es porque realmente estas cosas no, o sea, no importan en el código más adelante, simplemente que cambien dentro de la función y ya está. Entonces, acá la ubicación utilizamos la función de DrRacket, que es vectorref, que saca la ubicación dentro de una matriz. Entonces, al ser esto, bueno, sacar la ubicación dentro de un vector, y al hacer esto una matriz realmente, entonces tenemos que hacer dos vectorref. El vectorref de esto, que matriz es un vector, o sea, matriz es un vector que tiene otros vectores, entonces sacamos la fila, que la fila que sería cada una de estas ubicaciones. Entonces, como matriz es un vector que sería estas serían como las ubicaciones. Entonces, si es la ubicación 0 sería esta, si es la ubicación 1 sería esta, y así. Y ahí, cuando haga el vector ref, para saber qué hay ahí, se dará cuenta que hay otro vector. Entonces, por eso podemos colocar en esta posición que acá hay un vector para sacar otro vector ref, porque realmente es otro vector. Y aquí ya sacar el vector ref de la columna, que sería, si sería esta, o esta si está en la fila 1, o esta si está en la fila 7. Y ahí ya sabríamos qué es lo que hay exactamente en la, o sea, ahí sabríamos que hay en la fila 0, columna 0, fila 2, columna 7, o lo que sea. Entonces, la de imprimir es muy sencilla. Simplemente colocamos como estos límites, para poder, pues porque la matriz llega hasta cierto punto y esta función se les va a dar error si se pasa de 8, porque es una casilla que no está, que no sigue de 9. Cuando el índice da 9, ya le da error automáticamente. Entonces, como les decía, más que todo simplemente para visualizar lo que está pasando, yo le doy acá a ejecutar y él me tiene que mostrar pues el ajedrez, el tablerito, el modo texto. Realmente esto no se va a ver hoy, no se va a tener que hacer cuando hagamos el modo gráfico, pero está ahí para cuando usted está haciendo las funciones de las fichas, pues le sea más fácil ver que, si se movió como yo quería, si esta se movió para donde era, esta porque se movió así, y hay cosas así. Entonces realmente pues simplemente copiar este código, no hay mucha explicación, simplemente jugar con las variables y con las condiciones de los límites. Como les digo, no la voy a explicar mucho porque pues no es necesaria, solamente para visualizar, pero bueno. Ahora, para hacer esto más cómodo para el usuario que va a jugar, pues en modo texto, porque en modo texto y en el modo gráfico sería diferente, vamos a crear una función que se llame select. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar la fila y la columna inicial, y luego la fila y la columna final, para saber primero qué ficha va a mover con la columna inicial y la fila inicial. Así al igual que como hicimos en la impresión de que tenemos la fila y columna 00 y ubicación busca la ubicación, en esto de fichas se utilizaría lo mismo, que es para buscar la ubicación y que me diga qué ficha hay ahí. Entonces, por ejemplo, si me arroja que es un 2, entonces dependiendo de usted qué valor le dio a 2, si es un peón o es un caballo o lo que sea, entonces ya sé qué ficha es, ya sé a qué función de movimiento se tiene que ir, a qué función de bloqueo se tiene que ir. Entonces no es necesario que el usuario coloque la fila y la columna inicial, simplemente con la función select vamos a hacer que el usuario coloque el número de la ficha que necesita y así automáticamente el programa saca la fila y la columna inicial, que nos va a ayudar más adelante a dirigir el movimiento. Porque dependiendo, por ejemplo, si es el peón, está en la posición en la fila 1, que en este caso sería la fila 2, o está en la fila 7, si está abajo. La fila 2 si está arriba, la fila 7 si está abajo. Estos peones se podrían mover dos casillas o una casilla. Ya si no están en esa posición, solamente podrían mover una.
Es por eso tan importante tener las filas iniciales para cosas así. Entonces, Vamos a eh, crear la función principal, que sería como la columna vertebral de donde se van a salir las funciones de movimiento, que la vamos a llamar juego. Pero antes de eso, vamos a definir 4 variables fuera de la función, porque si recordamos, al definir una variable, esta va a cambiar, o sea, si definimos una variable y no está dentro de la función la variable, esta va a cambiar por todo el código y no solamente dentro de la variable. Por ejemplo, en esta de imprimir, tiene la variable field, call, bandera y ubicación. Ninguna de esas está definida por fuera porque siempre va a ser al inicio las mismas variables que van a ser 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, porque realmente esas variables no afectan en nada, no me van a ayudar más adelante, simplemente sirven para ayudarme a hacer esa impresión, a hacer esa función. Entonces, pero estas, sin embargo, sí van a ser necesarias durante toda la función, ya que pues, les voy a explicar para qué van a servir. Bandera 1 va a ser, por decir así, el que nos va a decir el turno. Entonces, si bandera 1 va a empezar siempre con 1, y esto significa que si es 1, es turno de blancas. Es turno de blancas si es 1 la variable, el valor de la variable, y 0 si juegan las negras. Esto hay que guardarlo y va cambiando durante toda la función, porque cada vez que la vuelva a llamar, quiero que cambie y que quede cambiada hasta que la vuelva a redefinir cuando vuelva a jugar otro turno. Esto más adelante lo vamos a ver con una función para que vaya cambiando este valor. Luego, necesitamos definir una variable que guarde el valor de la ficha a ingresar, que puede ser cualquier cosa, pues usted le puede colocar un 0 o comillas, como se quiera. Yo la voy a poner 0 en este caso. Y estas dos que son súper importantes, que sería la columna inicial, que le colocamos cualquier valor, y la fila inicial. También le podemos colocar cualquier valor. Ese sí importa tener, o sea, si usted quiere que empiecen las negras, pues le colocaría un 0 o hace que el 1 signifique que jueguen las negras. Usted ya jugará con eso. Y si aquí empieza a jugar, pero en mi caso el turno, cuando es 1 es porque están jugando las negras. Ve las blancas. Entonces, estas dos variables nos van a servir para saber en qué posición está la ficha, porque el usuario va a ingresar el número de la ficha y estas dos van a guardar la ubicación para luego más adelante en las funciones de movimiento sepa dónde está ubicado y a dónde se va a dirigir y si esa dirección es la adecuada. Más adelante vamos a ver por qué, cómo funciona esto para los movimientos. Entonces, ahora sí, empezamos con la función que digamos que es la columna vertebral de todo esto, que es la que va como centro de mando, que va a direccionar todas las funciones, que va a llamar a todas las funciones que necesita, dependiendo de la ficha que seleccionó. Pero bueno, estos pedazos lo vamos a hacer más que todo por estética, estos pasos. Ustedes decidirán si lo hacen. La verdad es que no es necesario para el código del para el código en modo gráfico, pues ya que esto solamente se va a mostrar en el modo texto. Ya en el modo gráfico sería de otra manera que más adelante vamos a ver, pero por el momento vamos a hacer así para que esté organizado en esto. Entonces, como bandera 1 es el turno, y dijimos que si vale 0 es igual a juego de negras, vamos a colocar un display ln, que ln significa pues el new line, pero pues no para colocar new line después, colocamos esto y decimos juegan las negras, en el caso de que sea verdad, es decir, que la bandera 1 sea igual a 0, y si no, pues que lo contrario, que sería que juegan
las blancas. Esto es más que todo por estética, como digo. Esto no realmente no va pues, a afectar mucho al código. Siguiente. Vamos a mostrarle al usuario que nos diga la ficha que desea mover. Entonces, ingrese o inserte la ficha a mover. Y de ahí, pues vamos a crear otra función dentro, o sea, pero no la vamos a definir, simplemente la vamos a llamar, que se va a llamar select. Que la primera variable va a ser un read, que va a ser la ficha que va a mover con sus respectivas variables que van a ser 0, 1 y 0. Ahora, ya que tenemos select, tenemos que definirla. Entonces la vamos a definir acá afuera. Tiene que ser fuera de la función, no se puede definir funciones dentro de otra función. Entonces, vamos a crear la función select, que es la función que permite saber la fila y la columna inicial de la ficha seleccionada, ya que el usuario va a ver, como ustedes vieron en el tablero, ve el número de la ficha y la posición. Entonces, el select va a hacer que el programa busque la ficha en donde está y de ahí saque la columna y la fila inicial. Entonces, ficha va a tener lo siguiente, va a tener la variable ficha seleccionada, que es un rig, y fila y columna, que es lo mismo que en la impresión, pero acá lo voy a explicar más claramente. La fila para saber a dónde va a empezar y la columna para saber dónde va a empezar, porque va a buscar en la matriz, posición por posición, bajando de fila si es necesario, la ubicación del valor de la ficha seleccionada. Entonces, por eso arrancaría desde 0, 1, porque la columna, la 0 son espacios, pues espacios así, no son valores como tal de ficha, solamente es para mostrar la fila en la que está. Y en la columna B y la fila sí empieza desde 0 porque no hay arriba nada. Y otra que sería la bandera 1, que ya está definida ahí, pero aquí no la vamos a cambiar de valor. Simplemente es para saber qué ficha tuvo que haber seleccionado para jugar. A ver si me explico. Si el usuario no, no digitó el valor de una ficha que pertenece al turno, entonces automáticamente el programa le tiene que decir como que no, seleccionó la ficha que no pertenece al turno. Por eso necesitamos la variable bandera 1. Sin embargo, si ustedes quieren, no la tienen que definir ahí adentro. Ya afuera está, pues ya no la tienen que colocar como variable, ya que la va a tomar de todas maneras el valor de eso. Bueno, la voy a quitar, pero para que tengan en cuenta que se va a tener que utilizar. Entonces, comenzamos de la siguiente manera. Pero antes, por si eso se me había olvidado, vamos a colocar una variable acá, ubicación, que vamos a redefinir dentro de la función, que nos va a ayudar para ir buscando con la fila y la columna cada casilla hasta encontrar la ficha seleccionada. Entonces esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a redefinir ubicación. Ubicación como... Sí, colocaré la tilde acá. Vamos a redefinir ubicación como un vector ref dentro de otro vector ref, porque recordemos que es una matriz, un vector de vectores. Entonces tienen que meterse hasta la última matriz. Ve hasta el último vector, que sería el segundo. Entonces, un vector ref de un vector ref
de matriz. La matriz está definido como un vector, que ese vector tiene varios vectores. Entonces, de la fila, que representaría pues la ubicación de cuál vector vamos a sacar, y la columna, que es del vector que se sacó, la posición dentro de ese vector que necesitamos. Eso va a ser ubicación, que en este caso empezaría desde 0, 1, que sería el valor número 9, si no estoy mal. Sí, número 9. Luego, después de hacer esta redefinición, abrimos un condicional, al igual que para cuando decíamos que de qué turno es, de que si juegan las blancas o si juegan las negras, lo mismo, que si bandera 1 es igual a 0, entonces el valor de la ficha, ingresada tiene que ser de las negras. En mi caso van a ser las de abajo. Es decir, de 17 a 32 son los valores que tiene que ser la ficha seleccionada. Entonces vamos a abrir un condicional de cuando se vaya al true, que va a ser que tanto ficha tiene que ser un valor mayor o igual a 17 y un valor menor o igual a 32, que son los equivalentes al número que son las fichas que son negras, que representan el turno. Listo, luego, si es verdad, si esto concuerda, tanto que si es la ficha, entonces se viene acá y le pregunta que si es igual. Coloco un igual porque puede que ustedes o yo me haya equivocado en un pedazo y haya redefinido columna como 0. Entonces al hacer 0, ese valor ahí no es un número, entonces no lo igualo no lo hago con una igualación así, un igual, sino con un igual, que así representaría como ya todo, como una forma más generalizada. Entonces, si ficha seleccionada es igual a ubicación, que ubicación sería, en este caso, pues, ubicación sería en este caso, en la ubicación 0, 1, que empezaría acá. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que se vaya sumando cada columna sin sumarle fila hasta que llegue a 16 y ahí sí volver a sumar, volverle a sumar a fila 1 para que baje y redefinir columna como 1 para que vuelva a esta posición de la columna. Esto con el fin de sacar la fila y la columna inicial, ya que para saber la ubicación con el vector ref necesitamos dichas variables, pues necesitamos dicha información. Entonces, cuando estas dos sean iguales, es decir, cuando las encuentre, le vamos a hacer lo siguiente, es un begin, abramos un begin y le decimos que redefina ficha como ubicación, porque es el valor que está dentro de la ubicación, porque ficha es el valor que está en la ubicación, que sería, que podríamos decir que podríamos redefinirlo como ficha seleccionada, da igual, porque ficha seleccionada y ubicación en algún punto van a tener que ser iguales. Y vamos a decir que las variables que teníamos definidas arriba se vuelvan ya las variables que ayudaron a encontrar la ubicación de la ficha dentro de las matrices.
como fill. Y así ya tendríamos la columna inicial y la fila inicial y el valor de la ficha, que el valor de la ficha va a ayudar en la función juego a determinar, o sea, sabemos, por ejemplo, por ubicación qué ficha es, pero el programa todavía no. Necesitamos decirle como, bueno, las fichas que equivalen a este número se mueven como torres o estas se mueven como peones, dándole esa propiedad a los números como ya unas fichas de ajedrez. Entonces, está este begin y listo. Entonces, a continuación, cuando no sean iguales, entonces necesitamos hacerle las condiciones que yo les decía, que si miraron, si detallaron un poquito el código de la impresión, es más o menos similar, que es que le preguntamos si fila ya equivale a 7. Y si no equivale a 7 o es menor a 7, es porque ya se pasó del número de filas permitidas. Entonces ya le decimos que voy, que no la encontró, y si no la encuentra es porque ya se la comió, por decir así. Entonces, cuando esto sea verdad, entonces pregúntale por las columnas, que podamos preguntarle de la siguiente manera, tanto así como así. Ahí, así podríamos preguntarle de las dos maneras, las dos son válidas, ya que cuando llegue a 8, pues no es menor a 8, es 8, entonces va a dar falso. Entonces, cuando llegue el 8 de la otra manera, pues ya no va a ser igual o menor a 7, ya va a ser 8. Entonces, de igual manera, sirve de cualquier manera de esas dos. Y aquí vamos a hacer, o sea, esto es como lo más primordial, este pedazo, este if, ya que esto era pues, relativamente fácil, sencillo. Esto es lo más importante en esta función, ya que va a ser de forma recursiva buscar posición por posición, posición por posición, hasta encontrarlo. Entonces acá abrimos un begin y redefinimos. Como esto es verdadero, suponiendo, claro, que el columna sea menor a 1 a 7, entonces volvemos. Entonces acá sumamos columna a 1 porque no ha alcanzado su límite, no ha alcanzado su tope, es decir, no ha habido ningún problema. Luego, redefinimos ubicación con los nuevos valores, que en este caso no cambiaría la fila, sino que lo que cambiaría es la columna. Entonces podemos coger esta misma definición realmente. Vamos a cortar. Creo que no me acuerdo esto así. No, sí. Ajá. Sí. Podemos todo esto. Seguimos. Ya redefinimos la cosa. Y ahora, pues llamamos a la función para que haga la recursión, para que siga buscando hasta encontrar la fila y la columna inicial, que es lo más importante. Ya pues, si le dijéramos que nos ingresará más bien la fila inicial y la columna inicial en vez de la ficha, pues ya sería todavía más sencillo. Esto es más que todo para agilizar de algún modo el juego, solamente seleccionando la ficha. Y ahora listo. Cuando esto sea verdad, es porque aún no ha llegado al tope, pero cuando ya llegue al tope, es porque ya va a bajar, ya tiene que bajar, porque si sigue le va a dar error. Entonces decimos set all a 1 para que, porque es la posición 1 donde empiezan las fichas, y sumamos, redefinimos fill como más 1, fila más 1, para que baje en este caso. Al igual, redefinimos otra vez ubicación porque ya ubicación bajo un puesto. Aunque no sería necesario ya que aquí está este.
Entonces, y de igual manera, cuando vuelva, acá se va a volver a redefinir con estos valores. Pero ya si ustedes no quieren, pues quieren estar seguros, pues déjenlo así como está. Si no, pueden borrar perfectamente esta línea y esta línea de código. Porque están haciendo lo mismo al llegar acá. Al llegar a esta posición. Pero bueno, sigamos. Entonces este ya cierra este condicional de cuando llega a eso. Y aquí abrimos otro problema, pues otra cosa de que cuando llega a ese, o sea, cuando ya de fila llega a 8 y ya no puede seguir, le decimos voy, que no encontró nada, que salga, que salga, que no da una posición. Sin embargo, ahora que lo pienso, si el usuario digita un número que ya no existe, pero existía, es decir, y digitó el peón 18, pero el peón 18 ya no existe, sin embargo, sí entra acá porque el turno de las fichas negras y entra acá porque 18 está entre 17 y 32. Entonces, al ver todo esto, cuando llegue acá a la fila, sería preferible abrir un begin y mostrarle esta ficha como la ficha seleccionada ya no existe. Cerrar ese display y volver a imprimir si quieren, pero realmente pues no ha cambiado nada. Imprimir, volver a llamar a imprimir y llamar otra vez a juego para que pues vuelva a empezar el juego donde lo habían dejado con el mismo turno y todo eso. Listo, ahí cerrar esta condicional y cerrar cuando es igual a esto. Ahora, cuando, cuando la bandera es igual a 0, sin embargo la ficha seleccionada no es igual a las fichas negras, le decimos, le tenemos que decir al usuario, primero vamos a imprimir el coso. Y le vamos a decir al usuario que seleccione una ficha que seleccione una ficha que pertenece o pertenezca al turno. Que pertenezca al turno. Ya de ahí, volver a llamar a juego sin cambiarle el turno. Porque realmente ese movimiento pues no es válido. Ahora, este cierra bandera. Ahora, bandera tiene todo este pedazo como el true. Cuando la bandera es igual a 0. Pero hay ahí está el false, que es cuando la bandera no pertenece a 0, sino ya sería el otro valor que sería 1. Entonces le hacemos un begin. ¿Está bien? Sí. Le hacemos un begin donde le preguntamos ya que podría ser lo contrario, pero pues podemos copiar este pedazo y decirle si ficha, pero ya no es de 16 sino desde 1 y ya no es hasta 32 sino hasta 16 porque ese es el valor que yo tomé para las fichas blancas. Pregúntale esto. Y pues un poco más de lo mismo, de lo que pasaba arriba, es copiar y pegar. Ustedes llegan, prueben todo esto. Ya se los he explicado para qué serviría. Entonces, este cierra con este cierra aquí, este if donde cierra acá, este cierra el if igual,
Este es que no seleccionó la ficha adecuada al coso. Falta un paréntesis que cierra el begin. Y ahora estos dos. Este abajo sobra. Y listo. Ahí tendríamos la función que va a sacar la posición inicial y final de la ficha seleccionada, porque recordemos que la idea es que el usuario solamente digite el número, que no digite los dos valores que está buscando, esta dicha función. Entonces podemos bajarlo, ya lo tenemos ahí. Estos son los valores iniciales. Ubicación puede ser cualquiera, también le podemos colocar pues los cosos así, pues ya que va a ser redefinida dentro de la función. Y 0 y 1, estos sí son importantes tenerlos así en esos valores, porque van a ser donde va a empezar a buscar ubicación. Listo, ya al tener la ficha seleccionada, podemos hacer dos cosas. O formar una condición que sería esta, que ayudaría al usuario a saber qué ficha seleccionar, porque claro, usted dice, bueno, seleccionó la 9, pero la 9 ¿qué es? Entonces, ustedes copian y peguen como es esta condición, para que le diga al usuario qué es, porque acá dice, vea, no es necesaria esta línea de código realmente, ya que solo es para saber qué tipo de ficha fue la seleccionada. Entonces realmente esta línea de código se la podrían ahorrar porque es bastante larga, la verdad, pero solamente para tema estético. Ahora, vamos a preguntar algo súper importante que va a ser preguntarle al usuario por el número de la fila a mover. Ya tenemos la ficha inicial, pues ya tenemos la ficha, ahora tenemos la posición inicial tenemos la posición inicial que está compuesto por columna inicial y fila final, fila inicial. Entonces ya aquí necesitamos el número de la fila a mover. Entonces le pedimos que digite, en este caso, la fila final y le restamos 1, debido a que los vectores empiezan en la posición 0, en filas. En cambio, al pedirle la columna final, no necesitamos restar 1, dado que tenemos un slot de más que nos permite iniciar desde 1. En otras palabras, las filas empiezan desde 0 porque acá ya está este valor, pero las columnas no, porque la posición 0 sería estos, que no nos sirve para nada. Entonces por eso es que se puede hacer de este modo. Entonces, el número de la fila mover. Define fila final como read. Mire, acá lo que les decía más atrás, que era que podemos definir variables dentro de funciones, más no definir funciones dentro de funciones. Esto es muy extraño porque a veces no lo permite, no entiendo por qué, a veces el programa no permite definir variables dentro de funciones. Quizás esa vez a mí me pasó, fue un problema que no logré ver, pero normalmente debería de funcionar. Sin embargo, pues si no se fían, pueden definirla afuera, no hay ningún problema. Ahora, ya que tenemos la fila final y la fila, pues ya que tenemos la fila final, ahora necesitamos es la columna final. Entonces le decimos el número, vamos a decir ingrese el número de la columna a la fila, yo digo el número de la columna a mover. Entonces un poco más de lo mismo, decimos que define columna final como un read, que es el valor que ingresa el usuario. Y ya de ahí vamos a definir algo muy importante que sería como ubicación, pero ya con las finales. ¿Esto para qué? Para que cuando vaya a la de movimiento pregunte de una que si en la fila final o que si en la posición final hay una ficha enemiga o hay una ficha aliada. Si es aliada, pues no puede mover ahí. Si es
enemiga, pues que se lo coma. O que si hay un espacio ocupado, bueno, este ya todavía no, pero más que todo es posición qué, para saber qué hay en la final. Y si en la final se permite, o sea, si hay una ficha enemiga o si hay un espacio vacío que sería representado con un cero, pues ya ahí comenzamos a jugar con esa variable más adelante para saber qué hay como en el recorrido de esa ficha, para ver si hay un obstáculo que no le permita llegar a esa posición final. Entonces, lo mismo que antes, un vector ref dentro de otro vector ref de matriz con fila final y con columna final, así, y cerraríamos posición. Ahora vamos a abrir una condicional enorme, porque literal ya esta es como una condicional que ya cierra ya al final con juego, que va a ser preguntarle si las posiciones que seleccionó, porque pues la ficha es imposible que seleccione una posición que no se permita, son acordes al tamaño del vector, porque por el momento pudo haber colocado cualquier valor, aunque sin embargo esto no debería ir acá. Uy, esto debería de ir más bien más adelante, pero bueno. Entonces la vamos a preguntar que si fila final es menor o igual a 8. Bueno, en este caso no, menor a 8, fila final. Recordemos que antes llega hasta 7. Y al igual que sea mayor o igual a fila a 0. Ahí se cerraría este AND. Y luego vamos a preguntarle por otro AND, que es un poco lo mismo, pero ya con las columnas, que sería preguntarle si la columna final, ya si es igual, menor o igual a 8. Y si es mayor o igual a 1. ¿Eso para qué? Para que no nos vaya a dar un error, porque él puede colocar cualquier número y pues daría el super error. Entonces ya así se solucionaría un poco este problema. Espere que se cierre acá y este cierra aquí. Sí. Ah, este sería de cerrar acá. Y acá me sobra un paréntesis. Listo. Hay que tener muy en cuenta los paréntesis. O sea, que este AND funcione, que este AND, luego de ese AND sigue a este AND. Y luego que si sigue siendo verdad, siga este AND. Y así, ahora sí. Vamos a abrir un begin con lo siguiente, con la posición inicial, porque ya si pasó por acá es porque sí se permitirá el movimiento, pues se permitirá el movimiento por el momento. Y vamos a abrir un super condicional, que espero que ya sepan cómo usarlo, porque nos permite hacer como varios if sin tener que escribir todos los if. Entonces abrimos estas llaves, y dentro de las llaves vamos a colocar una pregunta, y es preguntarle que si la ficha seleccionada es igual a 9, o si por el contrario es igual a 16. Bueno, acá escribí mal ficha.
es igual a 16, o si no es igual a 16, preguntarle si es igual a 25 o si es igual a 32. Si han visto y estudiado la matriz, se darán cuenta que estas posiciones equivaldrían a las torres. Entonces, cuando llegue acá, el programa le va a preguntar si ficha es igual a alguna de estas. Si da falso, pues que siga con otros valores de fichas. Pero por el momento vamos a explicar este, este, este paso que realmente es muy parecido al de los demás. O sea, es decir, esta pregunta es para saber el número seleccionado a qué ficha de ajedrez equivale y así saber qué movimiento puede hacer. Entonces, cuando encuentre la equivalencia, va a llamar a la función de movimiento de la ficha que está dentro de... Va a llamar la función de movimiento que está dentro de un if. Más adelante lo vamos a ver. ¿Y por qué está dentro de un if? Porque esa función va a arrojar un false o un true si se va a poder mover o no. Entonces, bueno, sigamos. Acá ya se cierra este con... Bueno, no se cierra este con... Ahora, si todo eso es verdad, o sea, si eso es verdad, se abrirá lo que les decía, una nueva función que va a ser el movimiento de la torre, pues la que va a manejar los movimientos de la torre. Acá no he metido, por ejemplo, a las reinas que se moverían igual que una torre, porque más adelante hay una condición de para saber si se mueve como torre o si se va a mover como un alfil, que son los movimientos que se le permite a la torre. Ve a la reina. Recordemos que posiciones para saber la fila inicial por el momento, más adelante nos va a servir para saber el recorrido que va a hacer la ficha durante todo el movimiento. Entonces ya al estar la función ahí, si esa función nos arroja un true, pues va a pasar algo, todavía no lo vamos a ver. Vamos a primero a hacer el de la torre para que vean esto más claro, eso del if, de que se arroja un true o un false. Pues esto ya sería en otro video de donde voy a explicar los movimientos de las fichas. Bueno, muchas gracias por la introducción. Ya el siguiente video sería el de los movimientos de cada ficha, la explicación de esto.